Se conoce como odio a la antipatía o aversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. El odio es sinónimo de hostilidad, de resentimiento, de rencor, que genera una profunda enemistad y rechazo hacia una persona o un grupo o hacia una clase social. A veces es un rechazo que queda ahí, otras veces derivan agresiones físicas, psicológicas o verbales que devienen en delitos de odio, como el racismo, la homofobia, la xenofobia, el etnocentrismo, la intolerancia religiosa, u otras acciones cometidas contra un grupo social que tiene determinadas características. Los crímenes de odio son aquellos que se caracterizan por la intolerancia y la discriminación. Voy a generalizar. La sociedad argentina está dividida por sentimientos negativos hacia la otra facción. Un sentimiento que el abogado y escritor correntino Jorge Simonetti asegura que nos paraliza, que nos nubla el entendimiento y que nos impide proyectarnos porque, en definitiva, se esparció por todos lados y sobre todo a través de las redes sociales como un virus verdaderamente contagioso. El odio social no es nuevo en la historia del mundo. Para los argentinos contemporáneos nació con el siglo XXI como odio político, donde el adversario dejó de ser el antagonista político para convertirse en el enemigo que ostenta comportamientos innobles y por lo tanto hay que destruir. A partir del nosotros y del ellos, pareciera que dejamos de ser la sociedad que comparte territorio, cultura e historia para pasar a ser la comunidad que odia más de lo que piensa. Lo rescata Luis Brustein en la nota de página 12 sobre los actos anticuarentena de los odiadores seriales que, despolitizados, conciben al adversario como un delincuente para desplazar a la política con la lógica de una guerra de exterminio. El acto anticuarentena, como excusa, del 9 de julio, fue una convocatoria violenta, sin reclamos puntuales y con el odio puesto en el otro. Se leyó: fase 1, fusilar a los políticos. Fase 2, fusilar a los sindicalistas. Fase 3, Argentina empieza a despegar. Fue el 9 de julio de 2020. Pero el odio de Argentina hacia los sectores populares viene de lejos. En diciembre de 1828, Lavalle fusiló a Dorrego. Domingo Faustino Sarmiento en 1845 fomentó el odio con Facundo, con aquello de civilización o barbarie. 100 años después, 100 años más adelante, cuando las multitudes populares peronistas llegaron a la Plaza de Mayo, fue descripta como un aluvión zoológico de los cabecitas negras. Después, las paredes vitorearon "Viva el cáncer" para celebrar la enfermedad y la muerte de Evita. El bombardeo de los militares en julio de 1955 a la Plaza de Mayo contra los propios argentinos. Los golpes de Estado, con las persecuciones, los fusilamientos, las torturas, la proscripción. Años después, acá más cerca, vendrían la yegua, la chorra, los cuca, los caca, los planeros. Vendría Albertítere. El 9 de julio de 2020, hordas de anticuarentena se encontraron en las plazas y desde el centro del país, ¿cuándo no? Pretendieron sostener que la cuarentena por la peste era una dictadura stalinista, un silogismo tan simplón que no resiste la inteligencia de un mono. Si esta gente que usurpa el nombre libertario, como se conocía a los viejos y verdaderos ácratas, reclama libertad para contagiar al prójimo, es porque entiende la libertad como su libertad y como una forma de supremacía para subordinar a los demás. Explica que no es contradictoria esa equiparación con la corona española y los próceres de la independencia. La corona española tenía un derecho que era su fuerza militar y usaba su libertad para subordinar la libertad de los otros. Estos libertarios negativos, opuestos a la libertad, que marchan contra la cuarentena, piensan que frente a dos personas con derechos cuyos intereses colisionan, prevalece el derecho del más fuerte. No hay nada menos libertario que reivindicar la libertad del que tiene más fuerza para subordinar al otro. Eso es la esencia del autoritarismo.
Son dos derechos en pugna, el del que odia lo que la mayoría quiere y el de la mayoría. Pero el odiador serial no debate, no confronta ideas, no ofrece con claridad una propuesta alternativa a lo que motiva su odio y por lo tanto inhabilita el diálogo. El odiador serial promueve la violencia de los que lo acompañan y provoca la violencia de los que agrede. La consecuencia directa del odio es, entonces, la violencia. Bienvenidos a Plural, nuestro programa semanal por Canal 4 Posadas. Hacíamos una referencia recién en la editorial sobre los sucesos del 9 de julio en la plaza principal que tiene el país, esa marcha anticuarentena que derivó, se convirtió en un acto bastante fuerte de violencia, y con esta editorial queríamos hacer un repaso, recordando que la violencia, o que el odio en realidad, que siempre termina generando violencia, no es nuevo en la República Argentina. Hicimos un pequeño salto comenzando con el fusilamiento de Dorrego, a modo de ejemplo. Rescato dos líneas de la propia editorial nuestra que aquellos que tienen o que consideran que tienen derecho a manifestarse en contra de la cuarentena están ejerciendo una suerte de derecho, que es la de la manifestación, pero también están confrontando con los derechos que tienen las otras personas a no ser contagiados, a que nadie le enferme. El odio sigue, lo podemos ver de manera permanente en las redes sociales, y la consecuencia de esto, permanentemente entre quienes lo generan, es la generación de violencia. El odio siempre genera violencia. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Plural.